día nos da en este momento muchísimo gusto poder transmitir esta conferencia a miles, millones tal vez de personas que nos escuchan en América Latina, en Centroamérica, en Europa. Ayer en el desayuno vinieron de Alemania, ¿pueden creerlo ustedes? Vinieron de Perú, venían 13 familias de Perú y hasta las maletas dejaron aquí en la oficina. Porque venían del camión, se bajaron, tomaron el avión, regresaron y venían del Perú al desayuno nada más. Vinieron de Sonora, familias de Sonora al desayuno y familias de Toluca, ¿dónde estaban? Ah, ¿verdad? Pues nos da mucho gusto, ¿verdad?, que podamos nosotros continuar llevando este mensaje glorioso, el Evangelio de la Gracia. Y les quiero recomendar también a los que no asistieron ayer al desayuno en la mañana, la conferencia hacia ¿cuándo será la Tercera Guerra Mundial? O si estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial, ya está a su disposición. Hice un análisis geopolítico del mundo entero, de la situación tan peligrosa en que nos encontramos. El mundo ahorita es una olla hirviendo y la mayor parte de las gentes no se dan cuenta, como dijo Jesucristo, como en los días de Noé, estaban comiendo y bebiendo y la telenovela y ricas y famosas y haciendo dinero y esto y el otro, y vino de repente y no nos damos cuenta que tenemos los días contados. No se imaginan ustedes, vean ustedes este análisis bíblico y esto es lo maravilloso de la Biblia, que podemos ver la relevancia de los acontecimientos internacionales a la luz de las Escrituras. Muy bien, los que traigan su Biblia en esta mañana, la pueden abrir en el libro de Daniel, capítulo 11. Continuamos con este estudio maravilloso de este profeta Daniel que hace 2600 años, 2600 años se escribió este libro que tenemos en esta mañana que estudiar. Y estamos analizando en el capítulo 11 de Daniel de qué forma las guerras van a llevar a las naciones del mundo entero, esas pasiones de entre nosotros, esa ambición de controlar, de dominar, la razón por la cual no hemos podido en 6,000 años de historia. ¿Saben cuántos años de paz hemos tenido? De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Estocolmo, Suecia, después de 6,000 años de historia han habido 25 años de paz. O sea que la historia del ser humano ha sido un continuo conflicto. ¿Por qué? Porque desde hace 6,000 años hay guerra en el corazón del hombre. Y estamos continuamente en guerra, los hijos contra los padres, divorcios. ¿Por qué? Porque hay guerra de caracteres, de celos, de envidias, de lo que tú quieras, nación contra nación, queriendo dominar las otras, colonialismos, revoluciones, porque el ser humano está en guerra en su propio corazón. Entonces, de acuerdo a la Biblia y al diagnóstico divino de Dios, si no tenemos paz, no podemos estar en paz con nadie tampoco. Entonces, para poder estar en paz con mi esposa, los hijos con los padres con los hijos, nación contra nación, necesitamos ser justificados por Dios, ser declarados por Dios, por la sangre de Cristo, justos delante de Él. Y justificados por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Mientras tú no tengas paz en tu vida y en tu corazón, nunca podrás estar en paz con tu prójimo tampoco. Esta es la razón de las guerras en 6,000 años, solo 25 años de paz. Aquí en el capítulo 11 de Daniel, vamos en el versículo 40 al 45, que va a ser nuestro pasaje, lo que dice: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él. O sea, estamos hablando que él es el anticristo, como lo vimos anteriormente en el estudio pasado. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él, y el rey del norte se levantará contra él, como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón.
extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. No cabe duda que este libro que tenemos en nuestra mano en esta mañana es más moderno que el periódico de mañana en la mañana. La Biblia, solo Dios podía haber puesto en orden cronológico la historia del ser humano. Una vez en un debate que tuve con un ateo, cuando me estaba preguntando, ¿es que necesito evidencias para que exista Dios? Le contesté, la historia es una evidencia de que Dios existe. ¿Por qué? Porque si usted comienza a estudiar la Biblia y a descubrir que hace 2600 años, los acontecimientos que la Biblia profetizó y los protagonistas y las naciones que la Biblia menciona son los que aparecen en el siglo XXI en el escenario mundial, nos damos cuenta que solo Dios lo pudo hacer. Podríamos poner la Biblia del lado derecho y poner del lado izquierdo el libro del Mormón, el Mahajanivana Sutta de Buda, el Tripitaka, podríamos poner los Vedas de los persas y el libro religioso que a ti más te guste. O el hombre que tú más admires, Marx, Lenin, Darwin, Richard Dawkins, Carlos Sagan, el que tú quieras. Podemos poner todos los volúmenes que existen en la historia en las librerías. Y ninguno de los libros sagrados que se consideran religiosos ni siquiera se puede comparar con las Sagradas Escrituras. Ninguno tiene las profecías, ni la cronología, ni la historia, ni la genética, ni la antropología, ni la arqueología que contiene la Biblia. En otras palabras, cuando venimos a la Biblia, no venimos a mitos o a leyendas o a historias ficticias. Venimos con la historia respalda la Biblia, la arqueología respalda la Biblia, la geografía, la ciencia, la genética, la química, la física. Nos damos cuenta que es un libro completamente diferente, único y peculiar de entre los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo. Entonces, vamos a estudiar en esta mañana la forma en la que el anticristo, al terminar ya casi su gobierno, descubrimos que el anticristo, en primer lugar, esto va a ser lo primero que vamos a desarrollar. El anticristo no va a gobernar el mundo entero. Es que dicen muchas personas que en Apocalipsis 13 que el mundo entero, el mundo de él el que va a gobernar. Vamos a poner esto en orden. El anticristo, que es el personaje que estamos estudiando, no va a surgir en el mundo para que si tú escuchas mañana que el príncipe de España es el anticristo, Obama el anticristo, o el papa es el anticristo, o que la nueva ministra de Inglaterra, Teresa, es el anticristo. Nadie puede atreverse a especular y a determinar quién es el anticristo, escuchen muy bien, hasta que 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente se unan en un tratado internacional para formar una confederación política, y ya que esta confederación política exista, donde Europa y el Medio Oriente se unen para garantizar el flujo del petróleo del Oriente al Occidente, entonces, después de que oigamos que un G10, un grupo de 10 naciones del Oriente y de Europa forman una confederación, de entre esas 10 naciones, de acuerdo a Daniel 2, de acuerdo a Daniel capítulo 7, de acuerdo a Apocalipsis 13 y 17, de entre esas 10 naciones surge un cuerno pequeño, que es uno de los nombres que en Daniel se le atribuyen al anticristo. Y ese cuerno pequeño, el cuerno en la Biblia representa poder. Cuando vemos a un toro, ¿verdad?,
que con los cuernos se embiste. ¿Dónde está el poder del toro? ¿En la boca? ¿En la trompa? ¿En los pies? ¿En las patas? No, ¿verdad? Lo tiene en los cuernos. Entonces la Biblia usa los cuernos como símbolo de poder. Y cuando tú veas los 10 cuernos del anticristo, estamos hablando de 10 naciones que él va a gobernar. Entonces cuando él salga de entre esas 10 naciones, él va a derribar a 3 naciones y van a quedar 7, él va a ser el octavo. Entonces cuando veamos nosotros que esto sucede, que lo más seguro es que ya no estemos la iglesia aquí, no sé si tú vas a estar, yo no voy a estar aquí ya, entonces se podrá saber quién es el anticristo. Lo que les estoy diciendo es que va a ser muy difícil que los cristianos conozcamos quién es el anticristo. A mí en particular ni me interesa conocerlo. Muy bien. Entonces, aquí en el versículo 40 nos damos cuenta que va a haber secciones geográficas en el mundo que no van a estar de acuerdo con él. Y aquí se nos habla de una confederación del norte y otra confederación del sur. Cuando el anticristo surja, va a haber una confederación asiática que se le llama en Apocalipsis 16 los reyes del oriente, que vienen a la batalla del Armagedón para poder pelear ahí en el valle del Megiddo o en el valle de Josafat, de acuerdo a Joel capítulo 3, y tener la tercera guerra mundial. A los que les interese el mensaje de la tercera guerra mundial, ayer lo mencionamos claramente, de que no va a haber una tercera guerra mundial, porque antes de la tercera guerra mundial, que es la batalla del Armagedón, tenemos todavía 2 o 3 guerras que siguen tal vez en este año o en los próximos años. Ahí va a haber una guerra en Apocalipsis capítulo 6, en el cuarto sello, donde va a morir una cuarta parte de la humanidad. Somos 7.500 millones de habitantes en el planeta Tierra actualmente. Entonces, 7.500 le quitas una cuarta parte de la humanidad, estamos hablando de casi 2.000 millones de personas, 2.000 millones de personas que van a morir en las primeras guerras. No es la batalla de la Tercera Guerra Mundial. Esta simplemente va a ser una guerra nuclear que va a acabar con la ecología casi de la cuarta parte de la humanidad. Y después, en la sexta y la quinta trompeta, en Apocalipsis capítulo 9, una tercera parte de la humanidad muere. Así que cuando Jesucristo regrese aquí al planeta Tierra, los únicos sobrevivientes serán aproximadamente 1.500 millones de seres humanos. Van a morir más de 6.000 millones de seres humanos por explosiones nucleares. Hace 3 días, el señor de Corea del Norte, Kim Jong, tu padrino, mandó un misil nuclear con 10 kilotones de poder. La bomba atómica que soltaron en Hiroshima y en Nagasaki tenía un megatón, que significa esto 1.000 millones de toneladas de dinamita. Entonces, la bomba que acaba de explotar Kim Jong de esta nación que es Corea del Norte, tenía 10 kilotones. ¿Qué significa esto? Que tenía 10 millones de toneladas de dinamita. Una bomba atómica es fabricada con 2 elementos, el uranio 235 y el plutonio, que es lo que están centrifugando las centrifugadoras de Irán. Y mientras tú no tengas la centrifugadora ni tengas el uranio 235, que es el elemento para fabricar una bomba atómica, nadie puede fabricar bombas atómicas. Por eso es tan difícil fabricar una bomba atómica, porque está controlado por la Asociación de Protección Nuclear Internacional que se firmó en la ONU, y este señor de Corea del Norte no le hace caso a nadie. Se juntaron antier, todo el Consejo de Seguridad, que son Rusia, China, Inglaterra, Estados Unidos, y para poder parar a este hombre, y les dijo, no les voy a hacer caso a nadie. Entonces solamente hace falta un loco como Kim Jong para que el mundo truene en cualquier minuto. Entonces el anticristo va a enfrentarse con un grupo del Asia, con un grupo de América. El anticristo va a controlar Europa y parte del Medio Oriente. Y estas son las naciones que van a tratar de pelear contra él, porque él no va a tener el control completo del mundo entero. Cuando él venga y sea el dictador de Europa y del Medio Oriente, va a tener personas que se van a oponer
a su gobierno. Muy bien. Vemos nosotros ahora a continuación que todos estos eventos, dice, al cabo del tiempo, versículo 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Esta palabra es la palabra hebrea ketz et, así como suena con Q de queso, ketz et, E-T-H, que significa en el hebreo al final de los tiempos o en la culminación de cuando termine la historia humana. Entonces, al tener esta frase ya etimológicamente descrita, nos damos cuenta que este pasaje trata no con hace un siglo o con hace 10 siglos o antes de Cristo, porque hay una teología que se llama preterista, que dice que todas las profecías ya cumplieron en el primer siglo de la era cristiana, etcétera, etcétera, y esto, ¿verdad? Pues es una herejía. Entonces, cuando entramos a la Biblia, nos damos cuenta que cuando se usan palabras al final de los tiempos, sobre todo en el libro de Daniel, nos muestra que es precisamente antes, tal vez 50 años o 40 años o 10 años antes de que Cristo regrese a establecer su reino milenial. Al cabo del tiempo, ketz et, o sea, al final de la historia humana, el anticristo, cuando él declare su persona y su gobierno como el supremo gobernante de todas las naciones, muchos no estarán de acuerdo con él. Y posiblemente este rey del norte sea Rusia. Este rey del norte es posible que sea Rusia. Y el rey del sur es posible que sea Egipto. Porque más adelante nos damos cuenta que ataca Egipto, lo conquista, lo domina y Egipto desaparece del mapa de acuerdo a la Biblia. Ahora, vemos nosotros que China tampoco se va a someter al anticristo. Apocalipsis 16:12. Vamos a leerlo en Apocalipsis 16:12 y vamos a ver que China será otra de las naciones, tal vez junto con Japón, si ahorita se ponen en paz los dos, porque ahorita hay guerra entre China y Japón fría. China está tratando de quitarle a Japón unas islas en el mar que los divide y está tratando de apoderarse de las islas enfrente de Tailandia y de Filipinas. Entonces está muy, muy tensa la situación en Asia. Hay tensión en Rusia con Europa, hay tensión aquí en América Latina, hay un caos político en Estados Unidos. Estas son las elecciones más peligrosas de toda la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, las que va a haber en noviembre. Oremos por Estados Unidos de Norteamérica porque está tremenda la cosa con tu padrino el güero. Dice el versículo 12, Apocalipsis 16, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Dónde está el río Éufrates? No está hablando del río Bravo, ¿verdad? Que divide Estados Unidos de México. Ni está hablando del río Danubio, ni tampoco del río Lerma, que está aquí cerca de Toluca. Entonces, cuando venimos a la Biblia, nos ubica la Biblia en la geografía y nos muestra que el mundo comenzó en el oriente, en el Medio Oriente, cerca del río Éufrates, porque en el capítulo 2 del Génesis se menciona que el huerto del Edén, donde estuvo la primera pareja humana, Dios los colocó cerca del río Éufrates, lo que es ahorita la nación de Siria y de Irak, que se conoce como la Mesopotamia. Entonces, geográficamente, el mundo comenzó ahí entre Siria e Irak. Ahí comienza el mundo. Y es interesante que donde comenzó el mundo, vemos que ha dado la historia aproximadamente 6,000 años, y donde comenzó el mundo, la Biblia dice que va a terminar en el Medio Oriente. Y es interesante y provocativo que ahorita el foco donde está hirviendo el mundo y donde puede estallar en una guerra internacional es la guerra civil en Siria, donde ha provocado que más de 3-4 millones de refugiados estén huyendo hacia Europa. Europa pobre, Alemania es la única nación ahorita medio rica, con algunos recursos financieros. España, Portugal, Italia y Grecia hundiéndose económicamente. Y estos refugiados están agravando la situación en Europa. ¿Pero qué les pueden hacer?
Solamente Alemania le va a abrir la puerta a casi 1 millón de refugiados. Entonces, esta es una de las razones por las cuales Inglaterra se independizó de la Unión Europea, lo que se conoció como el famoso Brexit de los británicos. Exit en inglés es salida. Entonces, hace algunos meses todos ustedes escucharon que Inglaterra se sale de la Unión Europea, de las 28, 29 naciones que forman la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Europa quiere independizarse para que la Unión Europea no la obliga ya a decirle, pues vas a tener tantos refugiados y la libra esterlina se va a tener que someter al euro y los negocios que vas a hacer los tiene que aprobar la Unión Europea y no el primer ministro de Inglaterra. Entonces Inglaterra dijo ya, basta, ya no soportamos que estemos bajo un conglomerado de naciones, queremos nuestra independencia. Y eso fue lo que hicieron. Los ingleses les va a costar 2, 3 años tremendos de problemas económicos mientras comienzan otra vez ahora sí que a reiniciar los tratados comerciales, exportaciones e importaciones con las naciones de Europa, pero este es el precio muchas veces que se tiene que pagar. Y Inglaterra se tenía que salir de la Unión Europea para que cuando el anticristo surja, esto es muy interesante, para que cuando el anticristo surja, necesita haber una Europa dividida. Y él precisamente, él va a dar una solución sobrenatural, porque va a tener poderes diabólicos, para que Europa se vuelva otra vez a unir y a juntar los países que van a formar su gobierno, y él les va a dar la solución para que pueda formarse la última confederación política o el último gobierno mundial del futuro dictador mundial. Muy bien, regresamos aquí, estamos aquí en Apocalipsis 16, y dice que esta copa es derramada en el río Éufrates. El agua se seca, por cierto, el río Éufrates nace ¿en dónde? El río Éufrates nace en Turquía. Y el río Éufrates recorre casi 2,000 kilómetros y desemboca en el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico ahorita está controlado por Irán. Todo esto, cristianos que me escuchan, es importante que veamos todo esto, porque con esto le demostramos al mundo que la Biblia no solamente es de religión, y que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y tenemos que ver que la geografía, la historia, la arqueología, todo tiene relevancia con la Biblia. Y demostrarle a tu maestro en tu escuela. Oiga, antes de que hace una semana los iraníes trataron de provocar una fragata de americana, no sé si todavía sigues leyendo el periódico de vez en cuando, y provocaron que iba a haber una guerra allá en el Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Irán está provocando ya a Estados Unidos a la guerra. Hace antier un avión americano venía volando cerca del Medio Oriente y los MiGs rusos pasaron a 10 metros de distancia del avión en el aire. Y de acuerdo a la Fuerza Aérea y a las leyes internacionales, cuando un avión vuela, nadie se le puede acercar a menos de 150, 200 metros por las corrientes de aire que pueden ser atraídas, menos por detrás porque pueden chocar. Pues estos MiGs rusos pasaron con un avión y le hicieron así, o sea, provocando a los americanos, diciéndoles, éntrale, queremos guerra con ustedes. ¿Esto de qué nos habla? Que ya hay provocaciones a este grado, donde cualquier otro, si hubiera estado el presidente Kennedy, por ejemplo, cuando lo provocó Nikita Khrushchev mandando misiles a Cuba, ¿se acuerdan ustedes en 1960? Los que vivieron en aquella década. Nikita Khrushchev manda misiles a Cuba, nucleares, apuntando a Estados Unidos. Los satélites norteamericanos descubren qué está pasando en Cuba y entonces Kennedy lanza un ultimátum. O saca los satélites Nikita o te va Nikita ni pones. Te vas para otro lado. Y se asustaron y vieron la determinación del presidente, sacaron los misiles y el mundo se salvó de una tercera guerra mundial, porque hubiera sido una tercera guerra mundial, imagínense nada más. Entonces, ahorita actualmente el presidente que está en la Casa Blanca no tiene todavía esa determinación que un hombre de Estado debe de tener, de poner un alto hasta acá. Cuando el presidente de Estados Unidos le dijo al presidente Assad de Siria, si ustedes usan elementos químicos y bombas químicas en la guerra civil de Siria, nosotros entramos a la guerra. El presidente Bashar Assad utilizó las bombas químicas y Estados Unidos no entró a la guerra. Entonces, los gobernantes de Medio Oriente, ¿qué hicieron? No, ahorita el presidente que está en Estados Unidos le saca el parche.
no le entra, no es cierto, no tiene el valor. Entonces viene Rusia y dice, sí, pues ahora yo voy a respaldar a Siria y voy a respaldar a Irán, para que nosotros controlemos ahora el Medio Oriente. El 65% de las reservas petroleras que hay en el mundo entero se encuentran en Irán, Arabia Saudita y en Irak. Entonces el Medio Oriente es un olla hirviendo, porque ya nadie puede intervenir, está bajo el control de Rusia y de Irán. Y por eso que están provocando a Estados Unidos en el Golfo Pérsico para sacarlo, donde desemboca el río Éufrates. Y dice Apocalipsis en el versículo 13 del capítulo 16 que estamos leyendo, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, o sea, milagros, y van a los gobernantes de la tierra en todo el mundo. ¿Con qué propósito? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo pronto como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama el monte de la matanza, que en hebreo es Armagedón. La palabra Har en el hebreo es monte y lo demás es matanza. En el monte de la matanza, que se conoce geográficamente como el Valle del Megido, y donde Napoleón Bonaparte, cuando llegó a Israel, dijo al ver el Valle del Megido, estoy seguro que aquí terminará la humanidad en una tercera guerra mundial. Proféticamente, cuando era cristiano Napoleón, lo dijo proféticamente. Este campo es suficiente para tener la tercera guerra mundial. Vemos nosotros el poder demoníaco que existe. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos Daniel 10? Que mandó Dios un ángel con un recado para Daniel. Daniel estaba aquí en la tierra y el ángel lo manda a Dios respondiendo la oración del capítulo 9 de Daniel. Todos los que están estudiado lo hemos visto. Y cuando el ángel de Dios venía a la tierra a traer un mensaje, salió a interceptarlo un principado satánico, que en aquel tiempo era el principado de Persia, o sea, de lo que es ahorita Irán. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Y Elam, que también aparece en la Biblia con el nombre de Irán, es también Persia o es Irán también. Bueno, el punto es este: el ángel lo intercepta, un principado satánico, y el ángel de Dios, ayer estaba yo esto comentando con mi hermano Alejandro, comentando en este pasaje, el ángel de Dios tuvo que pedir ayuda. El ángel de Dios tuvo que pedir ayuda al arcángel Miguel, al mero comandante en jefe, para que lo ayudara a pelear con el principado satánico. Simplemente el Espíritu Santo nos está revelando el poder tan grande que tienen los principados satánicos y el mismo Satanás. Al grado que en el libro de Judas, antes de Apocalipsis está la epístola de Judas, cuando el arcángel Miguel vio que Satanás andaba buscando el cuerpo de Moisés. Ahora lo podemos entender por qué. ¿Para qué quería el cuerpo de Moisés Satanás? Pues para clonarlo, ¿verdad? Ahora lo sabemos, para hacer alguna reliquia, algún objeto de adoración. Entonces el arcángel Miguel no se atrevió a maldecir a Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y de la misma manera nosotros no podemos, no, pues Satanás está bajo de mis pies. Si lees Romanos 16, estará debajo. Ahorita no está debajo de nuestros pies, ahorita anda como león rugiente buscando devorarte. Ahorita dice en Efesios capítulo 4 que si tú le cedes terreno, el momento que una persona se mete, por ejemplo, a la brujería y comienzas con la ouija y con la bola de cristal y con el café turco y con la bola, etcétera, etcétera, y te metes a los terrenos que pertenecen a Satanás, tú te sales del territorio de Dios y estás pisando su territorio, y en ese momento le estás dando terreno. ¿Qué significa? Le estás abriendo puertas para que venga tu vida a atormentarte.
a tratar de cambiar tus pensamientos, a ponerte ideas de suicidio, a ponerte ideas de lujuria, a ponerte ideas de pornografía, a ponerte ideas de odio, de matar, de no perdonar. Todas estas actitudes negativas le estás abriendo la puerta al enemigo de nuestras almas. Él está vivito y coleando y no está bajo nuestros pies. Tenemos autoridad mientras nosotros nos sometamos a Dios. Santiago capítulo 4, someteos a Dios, sométete a los Dios, me someto, Señor, a tu palabra, voy a tener tu temor en mi corazón, voy a tener una comunión contigo diaria. Mientras yo esté bajo estas circunstancias, estoy cubierto, protegido por Dios. En el momento en que yo dejo la Biblia a un lado, la oración a un lado, los mandamientos a un lado y comienzo con pornografía, a manosear a la novia, adulterio, fornicación, me salgo inmediatamente de los terrenos de la luz, de la santidad y de la justicia y me regreso, siendo cristiano, me regreso a los terrenos del enemigo de mi alma, que está esperando eso, que yo me dé un paso fuera de la luz para venir con todo lo que tiene contra mi vida, contra mis hijos y contra mi matrimonio. Esto no es un chiste, estamos en una guerra espiritual, santos de Dios. Estamos en una guerra espiritual, una batalla por la que tenemos que entender que tenemos que tomar a Dios en serio. Con Dios no juegas. Y lo que sembramos, recogemos. Y el que siembra para la carne, recoge para la carne. Por eso dice claramente la Biblia en Deuteronomio 11, he aquí les pongo la bendición, sométete a mí, cuán grande es la bondad de Dios para los que se someten a Él, bendeciré tu entrada, tu salida, tus animales domésticos, tu trabajo, te prosperaré, haré que te levantes a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, solo obedéceme, es el secreto para tener paz y ser feliz, someternos a Dios. Pero si tú no haces eso, la maldición estás escogiendo. ¿Por qué somos tan autodestructivos y tan tercos de querer vivir en el pecado, querer vivir en la miseria, en la amargura, en la tristeza, en todo lo que produce cuando nos cambiamos de reino de las tinieblas, de la luz a las tinieblas? Y nos pone Dios, ¿verdad?, para que escojamos nosotros la forma que queremos vivir. Pero el mundo de las tinieblas a nuestro alrededor es poderoso. Tan poderoso que necesitábamos al Espíritu Santo que entrara a nuestra vida para que Él, no nosotros, somos tan débiles y tan vulnerables que no podemos con el diablo ni con los demonios. Por eso vean el mundo a nuestro alrededor, lleno de los hospitales psiquiátricos. En Europa se han vendido como nunca jamás los antidepresivos, el Sodac, las pastillas, el Equanil, el Valium, todos esos antidepresivos, nunca se habían vendido más de 35 billones de antidepresivos en Europa. De cómo está la gente de tensa. Y así está pasando en Latinoamérica también y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el ser humano es imposible que pueda enfrentar al mundo espiritual en sus 5 sentidos. Somos tontos, estamos infectados por el pecado. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Necesitas a Dios en tu vida. Y necesitas a Dios en tu familia. Y necesitas a Dios en la escuela, en tu matrimonio. Necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida si queremos vivir en paz. Si queremos vivir en tranquilidad. Obedezcamos, es la clave. Es el secreto, la obediencia a los mandamientos de Dios, a someternos a Dios. Regresamos a Daniel y vemos en penúltimo lugar en Daniel, que dice que en el versículo 40, 2 confederaciones se van a oponer al anticristo, y dice el versículo 41, entrará a la tierra gloriosa que será Israel. Es la tierra gloriosa. Entonces, va a entrar a la tierra gloriosa. Esto nos habla que si va a entrar a Israel, el anticristo estaba en Europa o estaba al norte de Israel o al sur de Israel. Y durante mucho tiempo ha habido el debate, ¿qué nacionalidad será el anticristo? Y lo vimos claramente cuando estudiamos
Daniel 11, 36 a 37. Creo que fue la última clase que nos tocó estudiar la nacionalidad del anticristo. Pero para los que no estuvieron, rápidamente, en 2-3 minutos les comparto que durante mucho tiempo se creyó que el anticristo podía ser judío. Porque hay versículos en la Biblia como Génesis 49, la profecía de Jacob, que de Dan, una de las tribus descendientes de Jacob, de los hijos de Jacob, se profetiza, antes de morir Jacob, le profetiza a Dan que de él saldría la serpiente que mordería al caballo y lo tumbaría. Y de forma interesante, en Apocalipsis 7, cuando se mencionan las 12,000 judíos, o los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, que van a sobrevivir la tribulación para predicar en la tribulación, cuando ya la iglesia no estemos en la tribulación, no está Dan. No está Dan en Apocalipsis capítulo 7, entre las tribus de Israel. Entonces, todos estos versículos parecen apuntar a que realmente el anticristo iba a surgir de una de las tribus de Jacob, que era Dan. Y de repente nos damos cuenta que el panorama que tenemos ahorita internacional en Europa y en el Medio Oriente, están los musulmanes tratando de controlar el Medio Oriente y controlar Europa también. Y lo más interesante es lo siguiente. Ustedes saben que en Europa ya los europeos no quieren tener hijos. Europa es un país ya casi de viejitos. Mi esposo y yo, cuando fuimos la última vez, estamos ahí en Londres y estábamos buscando, no había nadie con su carrito con los niños. Ya no ves mamás como con bebés, como aquí en México, pero aquí parecemos conejos, pero tenemos ahí. Y en Estados Unidos también todavía ves a los americanos y trae el chiquito aquí colgando amarrado, otro en la cuna y el otro de la mano o dos de la mano, ¿no? Pero no, en Europa ya no ves eso. Entonces, ahora con la migración de los musulmanes, escuchen esta estadística. Ahorita, por cada europeo que nace, nacen 8 musulmanes. ¿Saben ustedes qué apunta esto? O sea, nos damos cuenta que el mundo se dirige exactamente a donde la Biblia dijo hace 2600 años que iba a acabar el mundo. Ahora, ¿de qué nos habla esto? De que en 10 años Europa se convierte en un continente islámico. Ahorita en Londres, nada más en Inglaterra, en Londres y en Inglaterra hay más iglesias, más mezquitas musulmanes que iglesias cristianas. El presidente municipal de Londres es musulmán. Entonces, vemos que este auge del Islam en Europa está tremendo. Y esta es la causa del terrorismo en España, en Francia, en Alemania, etcétera, etcétera, de todo lo que está pasando. Entonces, si es así y el anticristo, vamos a poner las piezas del rompecabezas en orden. Si el anticristo va a gobernar 5 naciones principales de Europa y 5 del Medio Oriente, ¿ustedes creen que los musulmanes se pondrían bajo un judío? ¿Se pondrían bajo un judío? Entonces, como que hay una contradicción. Eso es lo precioso de la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos encajar la situación geopolítica ahorita del mundo con el personaje del anticristo? ¿Cómo puede el anticristo decimos nosotros que es judío y entrar a Europa y que los musulmanes se sometan a él? La respuesta es la siguiente, y fue revelada hace pocos meses, cuando estudiamos claramente que la Biblia dice que la iluminación es progresiva. O sea, síganme con mucho cuidado. Dios le dice a Daniel hace 2600 años, Daniel, las cosas que te vas a escribir, las profecías, no las van a entender hasta los tiempos del fin. ¿Qué significa esto? Que durante 2600 años, las profecías de Daniel principalmente estaban cerradas. Le dijo Dios a Daniel, séllalas, y en el tiempo del fin las entenderán. O sea que, mientras la humanidad avanza en la historia, el Espíritu Santo va iluminando a los seres humanos, a los que les interesa estudiarla profundamente la Biblia y viven cerca de Dios como Daniel, como José, como todos los profetas de Dios, les va revelando el Espíritu Santo qué es lo que es su tiempo, estás en este tiempo, estás en este tiempo, estás en este tiempo, y los que estemos en los tiempos finales,
Él nos va a revelar y nos va a hacer conscientes en el Espíritu de que estamos en la antesala de la venida de Jesucristo. De esto voy a hablar ahorita en la conferencia que sigue. Estamos en la antesala de la venida de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que nos encontramos, en la mera orilla, estamos en la mera orilla de que se culminen los tiempos finales. En el año 700 antes de Cristo, Siria se llevó cautivas a las 10 tribus de Israel, o sea, hace 2700 años. Estas 10 tribus de Israel que se fueron a Siria cautivas, se mezclaron con el mundo entero. Y desde hace, síganme con mucho cuidado, desde hace 2700 años, hay judíos mexicanos, sin que lo sepas. Hay judíos hondureños, hay judíos africanos, hay judíos italianos, españoles, ingleses, y a muchas personas por los apellidos, por ejemplo, el apellido Pérez es judío. Todos los S, González, Hernández, ES, tienen alguna raíz judía. Entonces, esta es la razón porque cuando dice en Apocalipsis 7 que Dios levantará 144,000 judíos, todo el mundo cree que son de Israel. Y no es así. Los 144,000 va a haber mexicanos, hondureños, italianos, españoles, porque están mezclados las 10 tribus y hasta este momento nadie sabe a qué tribu pertenecen, más que las 2 tribus que quedaron en el sur de Israel, que son las 10 tribus, son las 2 tribus que fueron cautivas 100 años después por Nabucodonosor, y que es lo que narra el libro de Daniel. Ahora, muy bien, si el anticristo va a ser y va a surgir de Siria, porque en Isaías capítulo 10 se le llama el asirio al anticristo, claramente, y que cuando Dios termine su obra en el monte de Israel, castigará al asirio. ¿Cómo podemos congeniar? ¿Cómo podemos conciliar que al mismo tiempo la Biblia le llame judío y al mismo tiempo haya características de que puede ser asirio? Muy fácil ya, lo podemos entender. El anticristo va a ser un asirio o una persona que nació dentro de los musulmanes sin que lo sepa, también será judío en sus raíces. ¿Sabían ustedes que están descubriendo muchos estudiantes de la sociología que Hitler era judío? Sería el colmo, ¿verdad? Que ese hombre que se volcó con todo el odio jarocho contra los judíos haya sido judío. Oye, no nos sorprenda, Carlos Marx era judío y odiaba el cristianismo. Sigmund Freud era judío y hizo a un lado la Biblia y le atribuyó el problema no al espíritu sino a la mente. Carlos Darwin tenía raíces judías también y estudió y casi quería ser cura y quería ser pastor. Y cayeron en la trampa, ¿verdad? Infectados por las teorías que pudieron comenzar a envenenarles la mente de los evolucionistas, materialistas, hedonistas, etcétera, etcétera. Entonces no nos sorprenda que muchas veces, muchas personas que fueron judías son los mismos enemigos. ¿Quién traicionó a Cristo? Un judío. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Los judíos. Digo, claro que fue el pecado, ¿verdad? Pero los instrumentos fueron los religiosos líderes judíos, unidos con el gobierno romano. Aunque somos culpables nosotros, todos del pecado, porque fue el pecado lo que lo crucificó. Porque hubo un tiempo en que se culpaban a los judíos de que, ustedes lo crucificaron, guerra contra los judíos, qué tontería. Fueron los instrumentos nada más, étnicamente, pero lo que puso a Cristo en la cruz no fueron los judíos, fue el pecado, porque fue el pecado de la humanidad entera. Entonces nos damos cuenta que cuando llegamos a la Biblia a estos tiempos, ¿por qué el anticristo entrará a la tierra gloriosa? Dice el versículo 41, y caerán Edom y Moab y los hijos de Amón. ¿Quiénes son Edom, Moab y Amón? Es Jordania. Pon ahí en tu Biblia arriba de Edom y Moab y Amón, Jordania. Él entrará ahí. Y dice la Biblia, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Arrasará con Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata, de las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía,
Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Les seguirán. Y cuando estudiamos la Biblia, yo me quedé así. ¿Libia y Etiopía les seguirán? Y es que ahorita en la próxima conferencia vamos a iniciar la futura invasión islámica. Es una serie que voy a comenzar a desarrollar. Cómo está el islamismo ligado a la Biblia y qué es lo que va a pasar. Me encuentro con que Libia y Etiopía aparecen en Ezequiel 38, 4 y 5. Con Gog y Magog, que es Rusia, Irán, Etiopía, Libia y Turquía. Ahorita está Erdogan de presidente de Turquía en una cuerda floja entre Europa y entre el Medio Oriente. Turquía es como un puente que nunca perteneció a la Unión Europea y no lo han querido aceptar los europeos. Y Turquía ahorita está en guerra contra los kurdos, está en guerra contra Siria, Europa no lo quiere, etcétera, etcétera. Y aparece Turquía en la Biblia como una de las naciones bases del anticristo. Entonces nos damos cuenta cómo se comienzan a poner las piezas del rompecabezas. Pones una pieza y pones la otra porque embona. Si no embona es porque no va ahí. Entonces tienes que buscar la forma en la que embone. Y cuando ya tenemos 4 o 5 piezas, nos damos cuenta que tenemos ya un claro panorama, que vamos bien. Mientras no embonen las piezas, vamos mal. Esto es lo precioso de la escatología o las profecías bíblicas. Tenemos que buscar por todas partes las partes que podamos embonar y que no puedan contradecir lo que estamos diciendo para poder colocar y tener un panorama más claro y trazar bien la palabra de verdad. ¿Me están siguiendo? ¿O ya se empacharon? Qué preciosa es la Biblia, ¿no creen? Maravillosa. Es una pasión para mí la Biblia. Y dice para terminar: pero noticias del oriente, versículo 44 y 45, y del norte lo atemorizarán. O sea, vemos que estas noticias del oriente son las de Apocalipsis 16 que acabamos de leer. O sea, el anticristo está en el Medio Oriente, está en la tierra gloriosa, en este momento, en nuestro pasaje, porque ahí va a morir el anticristo. Lo vamos a ver en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que cuando Cristo venga, Cristo es el que va a destruir al anticristo, no ninguna bomba, nadie. Es Cristo mismo el que lo va a destruir. Y estando ahí en Israel, el anticristo oye, Apocalipsis 16, lo acabamos de ver del 12 en adelante, que vienen los reyes del oriente, o sea, China, Japón, quién sabe quiénes más se van a unir, porque no menciona los nombres de la Biblia, más que del oriente, y que se vienen a la tierra de Israel. Y dice el anticristo en este momento, caray, ¿a qué vienen, verdad? Y se seca el río Éufrates para que pase este ejército. Y dice Apocalipsis 9 que son de 200 millones de soldados. Escuchen esto, este libro que es la Biblia, hace 2000 años que se escribió el Apocalipsis, no había 200 millones de personas en el mundo. Se calcula que hace 2000 años, cuando Cristo apareció en el mundo tenía aproximadamente 1 millón de habitantes. Y la Biblia está profetizando hace 2000 años que vendría un tiempo cuando solamente un ejército sería de 200 millones. Y el único país en el mundo ahorita que tiene 200 millones de soldados es China. Tal como lo dice Apocalipsis 16, del oriente vendrán y esto es lo que va a ponerle los pelos de punta al anticristo. Lo atemorizarán. Vienen del oriente, China vienen por acá. ¿Y ahora qué hago? Dice el anticristo. Y dice el versículo 44, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. El anticristo va a hacer lo mismo que hizo Adolfo Hitler. Vean ustedes la contradicción y el desequilibrio mental de los dictadores. Para entender esto, vamos a ver. Hitler tiene guerra contra Inglaterra, Hitler tiene guerra contra Estados Unidos y Hitler tiene guerra contra Rusia. Hitler tenía 3 frentes, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. A Hitler lo apoyaba solamente Italia y Japón. Y teniendo Hitler a 3 frentes contra quienes luchar, se olvida de ellos
y se vuelve contra un grupo que no tienen nación, que no tienen armas, que era un grupo étnico llamado los judíos. Y se envenena y se apasiona con un odio tan grande por exterminar a estas personas de Europa que ni siquiera estaban peleando contra él, y le llama la solución final. Y arma los famosos campos de concentración. Uno de los más grandes fue en Auschwitz, en Alemania. ¿Qué fue lo que hizo que Hitler olvidara Inglaterra, olvidara Rusia, olvidara Estados Unidos y se concentrara con eso a una pasión en la que mandó a todos los principales generales, a Himmler y a Goebbels y a Eichmann, a que lo destruyeran los judíos? ¿Qué le estaban haciendo los judíos? Nada, si no tenían ni siquiera armas, ni nación eran todavía. Lo mismo hará el anticristo. Cuando se sienta más amenazado, se vuelve contra los cristianos y los judíos. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, no a los que vienen del oriente ni a sus enemigos, sino los que están alrededor en la tierra de Israel. Y esta ira aparece en Apocalipsis 12, donde el dragón, se le llama a Satanás, persigue a la mujer, que es Israel, y Dios la va a proteger en lo que se llama ahorita la ciudad de Petra, que se encuentra en Jordania. Me acuerdo que hay en Petra, ¿te acuerdas, Salem? A mi hija, que está aquí, me la querían cambiar por 10 camellos. Cuando fuimos a Israel, no sé cuántos ustedes han estado en Petra, pero verdad, los árabes son tremendos, y le vieron a mi hija, verdad, guapita y todo. Oiga, ¿por qué 10 camellos? ¿Por qué estás loca? Ni 50 camellos. Pero ahí se mueve todo. Y bueno, Petra es una ciudad impresionante de hace cientos de varios siglos, que fue labrada en la roca. Impresionante, impresionante. Para llegar a ella tienes que llegar forzosamente caminando como 1 kilómetro. Bueno, es impresionante, ¿no? Está en Petra. Pero Petra se encuentra así, o sea, es un pasadizo para llegar ahí. Ahí no cabría un ejército. Entonces, ahí, de acuerdo a Isaías, Dios va a proteger a los judíos en Petra. Y ahorita en Petra, cantidad de cristianos y de judíos están metiendo papelitos en todas las peñas para que cuando venga la persecución del anticristo, los judíos puedan comenzar a ver versículos bíblicos y se puedan convertir. Entonces, vemos de qué forma toda la Biblia hace una sola suma de la verdad. La Biblia es un código integrado de verdad, donde el Apocalipsis está unido a Daniel, y se escribió 600 años después el Apocalipsis, 500 años antes y 2000 años Moisés, y todos los libros de la Biblia hacen una sola integridad de la verdad. Un solo código donde nos damos cuenta que estos 40 autores que fueron los autores de la Biblia y estos 66 libros que forman este compendio, era imposible que estos autores se conocieran unos a otros y que puedan relacionarse tan perfectamente en toda la sincronización de la Biblia para darnos cuenta que es un libro inspirado sobrenaturalmente por Dios. Como dice 2 de Pedro capítulo 1. La Biblia no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspiración es Dios le sopló a las mentes de los autores de la Biblia sus pensamientos. Y esa inspiración que Dios les dio a estos autores, saben ustedes que ahora ya no sopla, ahora lo tenemos dentro. Ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y cuando tú en la mañana te hincas con este libro y pones ahí enfrente de tu cojín para orar o sentado en la forma que tú quieras y comienzas a leer la Biblia y comienzas a orar y tener contacto con Él, el Espíritu Santo te comienza a soplar y a darte entendimiento para que las cosas que están escritas en este libro las comiences a entender y digas: me maravillo ante tus obras y ante todo lo que has creado, Señor, porque eres maravilloso. Y comienzas a entender la mente de Dios. Y mientras más vas entendiendo la mente de Dios, más paz viene a tu vida, más seguridad viene a tu vida,
más esperanza viene a tu vida, y pues que el loco de Corea del Norte ya mandó una bomba, y que Rusia está amenazando que el mundo se desaparezca mañana, yo estoy esperando a mi Señor. Gloria a Dios. Que truene el mundo, que desaparezca el mundo, que cayó el peso, que cayó el petróleo, que estoy por acá. No se turben vuestros corazones. Creer en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. He ido hace 2000 años a prepararles el lugar, para que donde yo esté, voy a venir por vosotros, los voy a sacar así súbitamente en el arrebatamiento y me los voy a llevar. Y se vienen los 7 años de tribulación como jamás el mundo lo había experimentado, donde la gente va a caer muerta de ataques al corazón de las cosas que sobrevendrán, dice Lucas capítulo 21. Entonces, qué maravilla que nosotros estamos, todas estas cosas a nosotros no nos asustan. Y todo este análisis geopolítico que hemos hecho del mundo no es para que se asusten los que en esta mañana nos escuchan y no tienes a Cristo. Porque aunque la tercera guerra mundial no estalle en 6 meses o en 1 año, ¿sabes una cosa? ¿Estás tú seguro que me estás escuchando que amanece mañana? ¿Estás seguro? Ayer tenemos un testimonio de un hermano de la iglesia en el desayuno que nos comentó el accidente tan terrible que tuvo una moto, donde él creyó que se moría y Dios le dio la oportunidad. Y cuando yo estaba oyendo ese testimonio, me di cuenta, muchos tienen accidentes en el tráfico, en la carretera México-Toluca, Acapulco, lo que sea, una bala perdida, pero no todos tienen la oportunidad de salir vivos de muchos accidentes. Solo de Dios no nos podemos burlar. Dios sabe que si tú le has oído en esta mañana y en este momento que el Espíritu Santo está preparando tu corazón y tú endureces tu corazón, sabes una cosa y dices, no, me voy a convertir cuando esté ya en la ambulancia o antes de morirme le voy a decir, Señor, me arrepiento de mis pecados. Dios sabe que antes te burlaste de Él. Y si tú crees que es cuando tú quieres, te equivocas. El arrepentimiento es un don de Dios cuando la palabra de Dios es predicada. Por eso la exhortación, cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día, en este momento que tú estás escuchando este mensaje, en este momento es la oportunidad, es el tiempo de tu salvación que Dios te da. No cierres tu corazón en esta mañana. Invita a Jesucristo y vete y sal por esa puerta con la seguridad que tus pecados han sido perdonados y que en el momento que te sorprenda la muerte, tú estás listo para encontrarte con nuestro glorioso Salvador. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te bendecimos por el mensaje de paz, de esperanza que nos das, donde nosotros cuando escuchamos las circunstancias en las que este mundo en rebelión, a tus leyes morales, donde ya hay síntomas de descomposición social en la sociedad, es para que levantemos nuestra cabeza. Erguid vuestras cabezas cuando veáis estas cosas, dijo Jesús. Y estas cosas os digo y os comparto para que cuando sucedan, ustedes sepan que yo se los dije con muchos siglos de anticipación para que no tengan temor. Aunque un ejército nos rodee, no tendremos temor. Porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Por eso dirá mi alma, no temeré. Porque si tú conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Si en esa cruz diste tu vida por mí, ¿cómo podré tener temor del futuro? Cuando tú me has prometido, nunca te faltará nada, nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Sé valiente. Pelea la buena batalla de la fe. Echa en mano de la vida eterna. Porque aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Para recompensarlos, para secarles sus lágrimas, para mostrarles que ese amor en la cruz no fue un desperdicio, fue precisamente para que ahora vivieras para mí. Y ya no vivieras para tus intereses mezquinos e egoístas, sino que entendiéramos que para nosotros el vivir es Cristo.
y el morir será ganancia. Si tú en esta mañana quieres invitar a Cristo por primera vez, o ustedes que nos escuchan a través de las redes sociales, díganle estas palabras: Padre, te pido perdón por mi vida. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a su nombre. Él vive. Amén. ¿Quién vive? Su nombre es. Amén. Gloria a Dios. Qué dicha ser cristiano, ¿verdad? De veras. Qué gozo, qué seguridad, qué esperanza. Salimos a la calle y la gente está como loca, como locos andan todos. Peleando si esto y el otro, y robando y violencia. Y nos juntamos aquí nosotros una vez a la semana para abrir estas sagradas escrituras y llenar nuestras vidas para salir esta semana y enfrentar la vida con valor, con paz. Si tú en esta mañana hiciste esta oración invitando a Cristo, te quiero pedir que te pongas de pie. Párense los que hicieron esta oración esta mañana por primera vez, invitando a Cristo como Salvador. Gracias, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más en esta mañana? Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios la bendiga. Gracias, Señor. Gracias. Gracias a Dios. Nos ponemos en pie para recibir la bendición pastoral. Los que la quieran recibir pueden extender su mano hacia acá, en señal que la reciben nada más. Que Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Que Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga el fruto que llevas ahora en tu vientre, para que cuando nazca ese bebé sea criado, educado en el temor de Jehová. Dios bendiga a tus animales domésticos, tu entrada y tu salida. Dios te guarde de todo mal cuando salgas a la calle y te proteja. Dios bendiga tu trabajo y el fruto de tus manos. Dios te llene de todo su conocimiento, alumbrando los ojos de tu corazón y de tu mente, para que sepas la esperanza a la que hemos sido llamados, las riquezas de nosotros, sus santos, y que tú entiendas la supereminente fortaleza de su poder, que es el Espíritu Santo que ha entrado a tu vida y que hemos sido sellados porque pertenecemos a la familia de Dios. Que Dios de esperanza, que murió en la paz para darnos ese sacrificio precioso a través de su sangre, guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Y el Dios de esperanza que nos llamó a toda gloria, pueda manifestar en tu vida esa paz y esa gloria que nos pertenecen por la muerte de su Hijo Jesucristo. Vete en paz en esta mañana con la seguridad de que somos uno en Él y que nunca, jamás nos abandonará. Les bendecimos en su nombre. Amén.